Tan delicada para los periodistas en México. Mire, con el homicidio de Luis Enrique Ramírez Ramos ya suman 9 periodistas asesinados en México en lo que va de este año, de este 2022. En el discurso, las autoridades de todos los niveles de gobierno pues presumen que va a haber respeto, que va a haber garantía para la libertad de expresión, garantías para esa libertad. Y también, bueno, hay quienes se dedican al periodismo, pues que dicen que no está siendo así. El panorama es distinto, ¿no? Sobre todo por estos datos que le estoy dando. Pero ¿cuál es la realidad en nuestro país? Las cifras dicen una cosa, la realidad es otra, y el discurso muestra una situación totalmente diferente. Ese es el tema que hoy pongo sobre la mesa, y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, qué tema. Magda, sí, un tema complejo, un tema difícil que muestra lo delicado, Víctor, que representa el ejercicio de esta profesión, de este gusto de trabajar en los medios, y lamentablemente como especialmente en esta administración las cosas, nunca ha sido fácil, pero en esta administración las cosas han sido muy complicadas. ¿Sí? Son 9 periodistas con Luis Enrique Ramírez, a quien tuve el gusto de conocer allá en la Ciudad de México cuando trabajaba en La Jornada. ¿Sí? Y pues desde luego, gente que hace su chamba, un hombre brillante en sus ideas, cercano a muchos de los grupos intelectuales de aquel entonces, y que bueno, pues lamentablemente es asesinado en una forma con mucha hazaña, ¿sí? Y bueno, serán las autoridades las que puedan responder e investigar qué sucedió con este homicidio. Pero el tema, Víctor, es que ya son 9. Son 9 solamente este 2022. 10 de enero, Veracruz, José Luis Gamboa Arenas. 17 de enero, Margarito Martínez en Baja California. 23 de enero, Lourdes Maldonado en Baja California. 31 de enero, Roberto Toledo en el estado de Michoacán. 10 de febrero, Herbert López Vázquez allá en Oaxaca, en la zona de Salina Cruz. 24 de febrero, Jorge Luis Camero Zazueta de Sonora. 4 de marzo, Juan Carlos Muñiz de Zacatecas. 15 de marzo, Armando Linares López del estado de Michoacán. Y ahora hay que agregarle a Luis Enrique Ramírez de Sinaloa nuevamente. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué está sucediendo? Seguramente hoy los diferentes grupos políticos, grupos del crimen organizado o simplemente delincuentes, sí, bueno, pues simplemente está pasando lo que pasa con toda la sociedad. Sí, hoy matar, secuestrar, torturar, parece que no tiene consecuencias, y esto es parte precisamente de este terrible mal que está afectando a toda la sociedad, y no porque los periodistas de alguna forma tengan que tener algún tipo de escudo protector, no es por eso, sino igual que toda la sociedad estamos expuestos a esto, pero hay algunos agravantes que desde luego son puntos que hay que considerar y que quiero comentar contigo a lo largo de este pequeño espacio de análisis, Víctor. Sí, claro, más de 150 periodistas asesinados desde el 2019, y tienes razón, no es porque defienda uno al periodista o nos defendamos por ser diferentes a cualquier elemento de la sociedad, sino por el papel que desempeñamos, porque finalmente representamos de alguna u otra manera, o intentamos hacerlo, lo que es la libertad de expresión o la libertad de las ideas, que ayudan en mucho a entender a las sociedades. Pero bueno, aquí lo preocupante, Raúl, según los datos, algunos datos que comienzan a salir o que tenemos, es que este periodista, parte de su trabajo estaba en que estaba haciendo denuncias formales también sobre políticos involucrados en drogas, en narcotráfico. Fíjate, por un lado, son versiones que corren allá. Y la otra, la prueba fehaciente de que casi en el 50% de los asesinatos de los comunicadores son por el Estado, son por gente que tiene un puesto de gobierno, por un cacique, por local que tiene poder, por un alcalde municipal, por un político de medio pelo, por alguien que tiene poder y que decide matar. El 50%, casi el 45% oficialmente, pero pues casi es un 50%. ¿Qué quiere esto decir? Que el Estado tiene una gran responsabilidad. Y aunque el presidente asegura y dice, es que en mi gobierno el Estado ya no mata, ya no asesina, bueno, tal vez se refiere a su círculo cercano de poder, de secretarios, de instancias de gobierno. Pero lo cierto es que del interior del país
los funcionarios de gobierno siguen metidos, los que están metidos en ilícitos, siguen ejecutando periodistas, siguen ejecutando comunicadores y personas que se enteran o ponen a la luz del día pues ventilan sus problemas, ¿no? Claro. A pesar de que existe un supuesto programa de seguridad de protección a periodistas, en el que están involucrados por lo menos hay 1.325 dispositivos más o menos en este momento aplicados a casi 500 periodistas que tienen un tipo de protección. Pero esa protección, Raúl, entre comillas, porque ya vimos, creo que este periodista había pedido protección, no tengo esa información, pero volvemos al punto, como los periodistas anteriores también, que se supone tenían algo de protección. Al final del día, si te quieren matar, te matan. Está el caso de Maldonado de Lourdes allá en Tijuana, estaba bajo el protocolo de protección de periodistas y en el momento en el que se va el vigilante es cuando la asesinan. Y así lamentablemente son las cosas que han venido ocurriendo. Pero hay datos que me parece muy interesante y que esta organización de periodistas, Artículo 19, que ha venido documentando sobre cómo se está atacando a la prensa, me parece que son factores que hay que considerar en lo que está sucediendo. Y documentan en su última publicación, que se llamó precisamente Negación, que es un artículo muy interesante que habla de los obstáculos que hay en este trabajo del periodismo. Y voy a referirme a una situación en concreta. Este documento, que lo recomiendo se pueda leer, se llama Negación. Fue publicado el 5 de abril de este año, hace un mes exactamente, donde habla, y los periodistas que escriben este reportaje hablan precisamente de cómo se ha concentrado la comunicación social en la conferencia matutina del presidente, pero no solamente es la información, sino la desinformación oficial, que es el mecanismo empleado para anular a cualquier otro discurso que se oponga a los interlocutores a través de dichos y datos difíciles de confirmar. Mismo Artículo 19, Víctor, se ha enfocado al tema concretamente de preguntar por transparencia sobre dichos o medias verdades que se han dicho por parte del presidente en estas mañaneras. Y resulta que la misma oficina de la presidencia, el 50% de las solicitudes de transparencia, sí, no son respondidas y se declaran incompetentes. De ese tamaño es precisamente la incongruencia de este tema. Mientras que un 27% dicen no localizar la información que el presidente acabó de dar hace unos minutos. Sí, también, bueno, los datos de ataques directamente a los medios de comunicación. Y no quiero ligar directamente el tema de los homicidios con el tema de los ataques y estigmatización que se hace de los medios de comunicación, Víctor, pero son datos que realmente nos pueden ilustrar. Conforme a este tema, el informe refiere que durante las conferencias matutinas, por lo menos en 71 ocasiones, un promedio de casi 6 ocasiones al mes, el propio titular del Ejecutivo, el presidente, sí han denostado a la prensa. Otro dato, sí, en el 2021 fueron asesinados 7 periodistas, pero hubo 644 ataques contra la prensa en general. 2021. En este 2022 ya tenemos 9 periodistas asesinados y además se ha multiplicado el número de agresiones en contra de los medios de comunicación. Datos adicionales. En estos 3 años del presidente López Obrador suman ya 1.945 ataques contra la prensa, entre los cuales se encuentran 30 asesinatos de periodistas y 2 desapariciones, como ya habías mencionado, más la de ayer, ya son 34. Como comparativo, y simplemente nos sirve como referencia, y no quiere decir que haya sido mejor, pero en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el mismo periodo, se habían presentado 15 asesinatos. Hoy aquí en México tenemos 33 contra periodistas en posible vínculo con su labor y 1.053 ataques. Me parece que los datos, Víctor, son contundentes. Y también hay que, bien dice Raúl, no puede uno ligar directamente lo que ocurre en las mañaneras con este tipo de hechos, pero sí puedes inferir que hay un ambiente hostil hacia los medios de comunicación, un desprecio en general hacia la prensa que se refleja, uno, en impunidad
porque esto es también parte del problema. Estamos hablando de que en el 90% de estos casos siempre hay impunidad. No sabemos quién fue el asesino ni cuáles fueron los motivos. Y dos, ese lenguaje que realmente ha sido hostil hacia ciertos periodistas en particular, pero hacia la prensa en general, en donde el gobierno actual la ve más como una prensa agresiva, una prensa que por no compartir sus puntos de vista se convierte en automático como enemigo. Él no lo dice así tal cual, pero lo infiere y lo da a entender, y eso también pues propicia estos ambientes que se reflejan en el interior del país, porque en valentonas, imagínate, si ven a un presidente, a un gobierno federal o a funcionarios crecidos, pues bueno, ¿qué pueden hacer los funcionarios en el interior del país? Pues asumen posiciones similares. Pero fíjate, estamos viendo ahorita los tweets que ha publicado el vocero del presidente, Jesús Ramírez, ¿sí? Vieras, parece copy-paste ya, parece que simplemente es la copia. Cada vez que matan a un periodista es exactamente el mismo texto. El gobierno de México condena el asesinato de la periodista, en este caso Lourdes Maldonado, externamos nuestras condolencias a sus familias, amigos, hemos estado pendientes de su situación desde hace 3 años y buscaremos que se esclarezca su muerte por un México con justicia, libertad y seguridad. Y así es. Nada más cambias el nombre. Y cambias el nombre. Es tan grave la situación que simplemente se convierte en cambiar el nombre del siguiente periodista asesinado. Estas son las cosas exactamente preocupantes, en donde bien el tema de impunidad está presente, donde también la participación del Estado en un asunto de impunidad, si es que no es en el tema directamente de la agresión, como ya lo decías, en un 50%, y desde luego los ataques y la denostación que se hace de una prensa conservadora, chayotera, vendida, en fin, cuando la prensa en cualquier país democrático se convierte en un poste fundamental para poder tener una democracia en donde tengan voz los que no la tienen, en donde una prensa defienda y desde luego muestre las injusticias que hay sobre muchos sectores marginados de la población, es decir, la voz de la mayoría de la gente. Pero bueno, hoy tenemos un gobierno que se asume como la voz del pueblo y que, bueno, pues simplemente estamos viendo que lo que no coincida con él es atacado. Y insisto, no quiero decir que esté relacionado una cosa con otra, pero sí hay mucha coincidencia de los trabajos, de la denostación, de la descalificación que se hace directamente del trabajo de la prensa con este incremento de agresiones y lamentablemente también de personas y compañeros que han muerto asesinados. Pues esperemos que sepamos con quién y que se haga justicia. Pues a ver si se logra investigar, y ahí está la línea. Habría que ver sobre quién escribió, sobre quién habló, a quién señaló, por ahí se podría empezar. Pero miren, en este país esas cuestiones no llegan, las autoridades no tienen ese alcance como para poder agarrar, recopilar lo que dijo, lo que habló y agarrar una línea de investigación que bien nos podría llevar a la solución del caso. Y también otro asunto, Raúl, rápidamente te comento, urge también reconsiderar estos programas de protección a periodistas para realmente unificar una política en todo el país, en todos los estados, crear estructuras que funcionen a la par, igual y con eficiencia, y comprometer a las autoridades a que cumplan sus partes, porque también aquí hay mucha negligencia de quienes tienen a su cargo la protección de periodistas, que casi siempre llegan cuando ya pasó el crimen, como en los casos anteriores. Así es. Víctor, pues una mala noticia para nuestro país que siga desde luego este tipo de homicidios. Te mando un saludo, Raúl.